Hoy tenemos en Voces a un hombre comprometido con la transmisión del saber desde hace muchos años. Él es Agustín Sánchez Vidal. Encantadísima de tenerle con nosotros aquí en Voces, Agustín. Un placer, Lorena. Agustín, para quien no lo conozca, ha sido profesor de literatura española y posteriormente catedrático de cine y otros medios audiovisuales en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Ha ido invitado como profesor a varias universidades americanas y europeas, entre las que encontramos la de Princeton o Nanterre en París 10. También ha sido guionista de cine y televisión y ha trabajado con realizadores como Carlos Saura. Desde hace 23 años colabora muy activamente, por lo que tengo entendido, en cursos, conferencias y publicaciones con la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Agustín tiene además más de 60 libros a sus espaldas. Y hoy nos va a hablar de La vida secreta de los cuadros, que acaba de publicar de la mano de la editorial Espasa. Agustín, después de toda su trayectoria y de más de 60 publicaciones de literatura, de cine, de arte, ¿qué significa La vida secreta de los cuadros? Es un intento de compartir con los lectores que tengan a bien interesarse por el Prado, que seguro que hay muchos, y en concreto por cómo quien ha tenido un trato familiar con todos esos cuadros durante veintitantos años, casi un cuarto de siglo, pues esa familiaridad transmitirla de una manera directa, de una manera como una conversación entre alguien que el Prado es un lugar casi su segunda casa, cuando voy a Madrid, de luego la primera, y el que muchas veces ha pasado por esas mismas pinturas y que a lo mejor querría en determinados momentos saber más de dónde viene ese cuadro, qué cuenta, cómo lo cuenta y en definitiva al final cómo está vinculado con la historia de España y como nosotros como colectividad, ¿no? Agustín nos coge de la mano desde el primer momento y nos pasea desde la arquitectura, por los pasillos, por los entresijos, por los recovecos y rincones. Y llegamos, por ejemplo, al principio, a una carta desde el infierno debajo de una escultura. Háblenos de esa manera de empezar tan misteriosa que tiene este libro. Resulta que en un momento determinado, esto fue más o menos en los años 20 del pasado siglo, 1923, pues los conserjes no estaban muy contentos por cuál era este tipo de trabajo, cómo se realizaba en aquel entonces. Y es curioso porque uno de los conserjes era el padre de Tony Leblanc. Es decir, Tony Leblanc nació en el Museo del Prado, en la sala de tapices, además, porque su padre era conserje del museo y en esa época los conserjes vivían en el propio edificio del Prado. Entonces dejan en la peana de una de las esculturas, que es la de Carlos V y el Furor, que está, según se entra por la puerta alta de Goya, es decir, enfrente de la estatua de Goya, en la planta alta, la planta noble, según se entra, se encuentra en la rotonda, en medio, esta escultura, y dejan una especie de pequeña cápsula del tiempo que no se encontró hasta el siglo XXI, en que se quejaban y decían que bueno, que no había derecho, cómo los trataban, que ya no les daba para tomarse un chato en las tabernas vecinas, pero como era buena gente, según parece, dejan una perra gorda, que entonces era dinero, era dinero, dejan una perra gorda para que si alguien encuentra ese sobre y quiere tomarse un chato en esas tabernas que ya para ellos no son accesibles, pues ahí va por la molestia de haberles dejado ese mensaje que efectivamente al final pone carta desde el infierno, porque entendían que sus condiciones de trabajo eran infernales. Una forma de llamar la atención del futuro respecto a la importancia que tiene también la gente que hace el trabajo a pie de torniquete, ¿no?, en el Museo del Prado. Y que hoy obviamente ya no viven así, ya no viven así, ¿eh? Menos mal que poco a poco parece, a pesar de que seguimos encontrando barbarie y otras cosas muy negativas, ¿no?, del ser humano, pues que vamos evolucionando de alguna manera, como es el caso. ¿Qué tiene el Museo del Prado que no tienen otros museos como el Louvre o el British Museum? ¿Cuál es ese valor añadido que los diferencia del resto de museos? Son dos modelos de museos completamente diferentes. Los que acabas de citar, que son museos obviamente muy importantes, son enciclopedias, es decir, son museos enciclopédicos. Cuentan toda la historia del arte. Tú entras en el Louvre y te puedes encontrar desde la Victoria de Samotracia, te puedes encontrar una
tumba de un faraón egipcio. Y te puedes encontrar, obviamente, luego cuadros de pintura italiana, como la Gioconda, de Leonardo da Vinci. Entonces son museos que intentan explicar cómo funciona la historia del arte mundial, universal. El Prado no. El Prado es un museo identitario en el sentido de que lo que cuenta, sobre todo, es un país. Un país como el nuestro, que en un momento determinado, es obvio que no es cualquier país, porque las colecciones del Prado, cuando fraguan, que es la época que va de Felipe II a Felipe IV, es medio mundo. Hay un momento determinado en que no solamente son las posesiones españolas, son también las de Portugal, que tenían colonias por todo el mundo. Entonces, obviamente, no estamos hablando de un país cualquiera, estamos hablando de un país muy importante. Pero indudablemente cuenta España, y eso hace que sea un museo nacional, en todo el amplio sentido del término. Todo esto que está diciendo se ve muy bien. A lo largo de la vida secreta de los cuadros, usted subraya de manera explícita e implícita, por la manera que tiene de estructurar toda la narrativa, subraya la importancia de crear vasos comunicantes, de tener un espíritu humanista frente al arte y crear esos vasos comunicantes entre las diferentes disciplinas, que pueden ser la literatura, puede ser el cine, puede ser la música, que también lo encontramos, la historia y las historias, la antropología, tenemos biología. Es verdaderamente muy fascinante y así llegamos a toda esa historia de lo que lleva en un momento dado Felipe II en la mano, que podríamos confundir con una especie de, o si no nos fijamos muy bien, catalejo, barra de mando, y sin embargo no es nada de eso. No, lo que estás acudiendo, que es lo que se llama la bengala, que podría ser confundido efectivamente con que a lo mejor lleva un documento enrollado, a lo mejor lleva un simple bastón de mando. Era un aparato que en origen era un aparato criptográfico, es decir, servía para encriptar los mensajes y que si el enemigo capturaba al mensajero, no pudiera entender el mensaje que se estaba transmitiendo. ¿Qué se hacía? Bueno, en el libro se explica. Se enrollaba un papel o una tira de cuero alrededor de este cilindro, la bengala es un cilindro, y se escribía en sentido horizontal. Y entonces ese texto enrollado en la bengala era perfectamente legible. Ahora bien, cuando lo desenrollabas, quedaba completamente ilegible, cada letra quedaba descolocada y solamente se podía descifrar si alguien utilizaba el mismo diámetro de bengala, un aparato idéntico que permitía al receptor saber qué mensaje le estaba transmitiendo el que había enviado el mensaje. Y eso se convirtió con el tiempo en el símbolo del mando, porque el que lo recibía obviamente era el comandante en jefe. Y ese emblema, si nadie te dice qué consigue, te vas a encontrar en cantidad de cuadros que los que llevan todos, y además lo exhiben como un atributo de poder, y decir, ¿y por qué lleva eso? ¿Y qué es eso que lleva en la mano? Porque no se sabe muy bien lo que sirve. Pues es lo que se llama una bengala. Ese es uno de los ejemplos de la vida secreta de los cuadros, esa semiótica que hay ahí, que no está escondida, simplemente hay que tener los conocimientos para desenmarañarla. Qué poco conocemos a ese Felipe II también, esa mente que creó toda una red de espionaje en el mundo desarrollado conocido en ese momento, como bien dice usted, ¿no? En cambio, pensamos en lenguajes encriptados, enseguida nos viene a la mente Turing y Enigma y todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, Felipe II lo tenemos abandonado y muchas veces estigmatizado. Felipe II tenía un sistema de criptografía muy complejo, no tan complejo obviamente como la máquina Enigma que Turing tuvo que crear otra máquina, que donde salen nuestros ordenadores para poder descifrarla, porque era complejísimo, para simplemente, no voy a explicar cómo funciona la máquina Enigma, pero para que se haga idea, el que no sea un apasionado de la criptografía, yo lo soy, es un sistema de rotores que cada vez, es como una máquina de escribir, que cada vez que apretabas una tecla, giraba un rotor y entonces cambiaba completamente el sistema de cifra. Es decir, que cada letra era un sistema de cifrado diferente del anterior y diferente del siguiente. Con lo cual, o tenías una máquina que estaba sincronizada exactamente o no podías descifrarlo. Y por eso había que probar todas las combinaciones. Y por eso Alan Turing en Fletcher Park
que está cerca de Londres, tuvo que crear un aparato complicadísimo para probar muy rápidamente todas las combinaciones. O sea, que de ahí sale nada menos que los ordenadores. Casi nada, ¿no? Pues salió de la criptografía, de la necesidad de descifrar. Pero Felipe II, que no hay que confundir con los nazis, me apresuro a decir, otra cosa es que fuera un rey absoluto al que le tocó lidiar con muchísimos problemas, tenía un imperio muy disperso. Y eso significaba que tenía que utilizar muchos correos. Y significaba que tenía que utilizar mucha criptografía. Y una criptografía muy compleja. Entonces, el sistema criptográfico de Felipe II es uno de los más tremendamente complicados de descifrar que hay. Y, de hecho, lo digo para cualquier investigador que lo sabe, si vas al gran archivo que creó Felipe II en Simancas, en la provincia de Valladolid, intentar descifrar los documentos, como no tengas la clave, no los vas a poder descifrar todavía. Es maravilloso. Qué importante es tener esa memoria y esos conocimientos para apreciar todo esto y saber de dónde venimos y por qué somos actualmente lo que somos. Dejamos un poco de lado a Felipe II y nos centramos un poco en los bodegones. Me apasionan. Personalmente los bodegones siempre me han parecido maravillosos. Y habla en concreto del bodegón con taza de plata, Copa Roemer y Ostras de Birmenclaes Eda, y su cucurucho de pimienta. Permítame leer, porque es que así los oyentes se van a dar cuenta de cómo está escrito este libro y cómo va enlazando todas las disciplinas del conocimiento y del saber para mostrárnoslo como si fuese una vitrina. Y dice con respecto a ese cucurucho de pimienta que aporta esa visión o refuerza la 3D del cuadro porque está en un ángulo propicio para ello, usted dice: no cabe pues llamarse a engaño sobre lo que implica ese cucurucho de pimienta, cuya consecución movilizaba el despliegue de numerosas naves y todos los aparejos y violentas secuelas del colonialismo. Benito Pérez Galdós lo contó muy bien en Aita Tetawen, uno de sus episodios nacionales dedicado a la guerra de España contra Marruecos. Uno de sus personajes, el conservador y beligerante novelista Pedro Antonio de Alarcón, discute con el pacifista Santiuste atajando sus argumentos con estas palabras: adiós, edad de oro. El hombre no se contenta con vivir de bellotas, y de invención en invención llega hasta el pavo en galantina con trufas o el pastel inglés con pasas de Corinto, ron de Jamaica, canela de Ceilán y nuez moscada de Madagascar. Figúrate tú las guerras y conquistas que hay debajo de estos sabrosos ingredientes. Qué actual que es todo. Sí, en ocasiones no somos conscientes, porque hoy la globalización, que en realidad empezó en esta época, es decir, empezó en la época de la búsqueda de las especias, es toda la aventura que llegó al descubrimiento de América. No solo al establecimiento de las rutas comerciales que hicieron los venecianos, Marco Polo, que va hasta China, no solamente la de los portugueses, que van por la ruta del Cabo de Buena Esperanza hasta lo que se llamaban las Molucas en Indonesia, que es donde estaba la nuez moscada, sino que realmente la consecución de ese grano de pimienta es lo que hace que se descubra América y que se establezca unas rutas comerciales que ya en ese momento ya no van a ser solo por las especias, ni principalmente, sino que pura y simplemente es explorar un mundo completamente nuevo. Estos viajes que obviamente eran tremendamente caros y complejos, era para conseguir ese grano de pimienta. Nos puede parecer hoy que no tenía tanto valor, pero valía tanto como podía valer el oro. Y entonces creo que es importantísimo tener en cuenta que el bodegón refleja ese tipo de percances. Y si no lo vemos en un bodegón, no vamos a ver un general mostrando un grano de pimienta. Hay que ir a buscarlo a un bodegón como el que citabas, ¿no? En La vida secreta de los cuadros, como ven, es apasionante todo lo que nos está contando Agustín. Podemos llegar a descubrir qué tiene que ver una zanahoria con los flamencos, con Bienvenido Mr. Marshall, con la Kermés heroica, con el paso doble de Viva España, con la portada del álbum El mal querer de Rosalía. Madre mía, Agustín, todo está conectado. Bueno, es que muchas veces nosotros perdemos de vista que cuando hablamos de flamenco, y ese sería el caso de este álbum, el segundo álbum de Rosalía, también el primero, por cierto, el de ahora ya es otra historia, pero bueno, el segundo álbum de Rosalía estaba basado en una novela que se llamaba Flamenca, que no era una flamenca de las castañuelas, no, era una flamenca de Flandes. Entonces, ¿por qué utilizamos la misma palabra
para referirnos a un territorio que fue tremendamente problemático. Es el que aparece en el cuadro Las Lanzas o la rendición de Breda de Velázquez, pero hay muchísimos cuadros porque realmente hubo muchos problemas. ¿Y por qué también se utiliza para la música que quizá nos representa más? Entonces, ahí es donde surgen esto, y porque al final no solamente es la portada del álbum de Rosalía y que se inspire en una novela titulada Flamenca, es que la canción Que Viva España, que todos pensamos que es la quinta esencia y la que posiblemente todo el mundo, hasta el punto que muchos extranjeros creen que es nuestro himno nacional, la hicieron unos flamencos. Es decir, tanto el letrista como el compositor de la música son flamencos que veraneaban en España. Eso sí, la adaptó Manolo Escobar y ya como que cogió otro color, ¿no? Pero muy buen color, por cierto. Pero en origen se superponen las dos cosas. Y todo eso, dice, ¿y eso está en el Museo del Prado? Pues sí, está en el Museo del Prado, porque si se ve y se reconstruye la historia del cuadro de Velázquez, al final llegas siguiendo todos los caminos, porque además hubo una película que era La Kermés Heroica, que el señor Luis García Berlanga, ¿cómo no lo vamos a citar? Estando hablando para Valencia y con Valencia, el señor Luis García Berlanga se inspiró en esa película para hacer Bienvenido Mr. Marshall, que también tiene un pasodoble famoso, que es americanos, etcétera, etcétera. Entonces, está conectado, es obvio, está conectado. Es que la historia funciona así. Somos nosotros quienes, al parcelarla, hacemos incomprensibles todas las dimensiones que tienen determinados episodios. Y yo lo que intento es restaurar toda esa historia para que fluya y que el lector a su vez se sienta en el Prado más cómodo, ¿no? Como en su casa, como me sucede a mí. Así es, además es que alimenta esas ganas de ir al Museo del Prado. Casi tenemos que dejarlo aquí porque nos quedamos sin tiempo, muy a mi pesar. Voy a tener que emplazarle cuando usted tenga un momentito para continuar hablando, porque es que nos dejamos tantos temas como el daltonismo cultural, el revisionismo, que también me hubiese interesado tratar con usted. Pero ya para acabar, y a colación de todo lo que estaba diciendo, de que todo está ahí, me gustaría hablar un poquito, unos minutitos, de la Torre de Babel. Y está tan ligado a la tecnología también, a ese metaverso que se intenta desarrollar. Y dice en un momento dado, el mito de Babel apela a la arquitectura y al lenguaje, las dos instancias que mejor delimitan nuestro proceso de hominización. Son dos rasgos que nos diferencian de los animales. Por un lado, el entorno externo de edificios y ciudades, y por el otro, el lenguaje puramente convencional que constituye nuestro hábitat interno, mental. Un universo paralelo y virtual, un mundo simbólico, lleno de abstracciones que nos pertenecen exclusiva y al que ningún otro ser vivo tiene acceso, gracias al cual, y a los vínculos que nos permite establecer, atisbamos bloques arrancados a la unidad primigenia, evocadores de aquel tiempo mítico anterior a Babel, en el que bastaba saber el nombre de algo para conocerlo en su más íntima esencia, sin aprendizaje alguno. Un atajo y privilegio que tras la confusión de las lenguas solo quedó al alcance de las metáforas más afortunadas. Bueno, es que el metaverso es un término que procede de una novela de un escritor de ciencia ficción americano, Neal Stephenson, una novela que se titula Snow Crash, que se tradujo al español con este mismo título, por eso no doy el título en español, porque el título en español es Snow Crash, y ahí donde aparece la palabra avatar, donde aparece la palabra metaverso, conceptos fundamentalísimos para el mundo en el que nos movemos, en el que estamos comunicándonos ahora mismo, ahí está centrado en la Torre de Babel. Y era en origen un videojuego. De manera que el señor Zuckerberg, cuando ha tenido problemas en Facebook y pretende que nos traslademos todos a vivir, por si ya no tuviéramos bastante con Facebook, al metaverso, pues lo que está haciendo es utilizar una metáfora que ha elaborado, no él, no Zuckerberg, no la gente de Facebook, ni la gente de Instagram, ni de WhatsApp, que son la misma compañía, sino que ha desarrollado un escritor, Neal Stephenson, muy talentoso, que se imaginó primero un videojuego y como no lo pudieron desarrollar, porque desarrollar un videojuego es carísimo, lo convirtió en una novela. Y era una novela que partía de la Torre de Babel. De manera que, ¿está viva la Torre de Babel? Por Dios, está ahí mismo, está a las puertas de... Y tendríamos que recordar qué pasó en Irak, donde en Irak es donde transcurre la película El Exorcista,
donde sale un demonio de las ruinas, pero en Irak es donde hubo realmente una invasión que sabemos las consecuencias que ha tenido. Todo está vinculado. Y entonces eso surgió, la Torre de Babel se supone que es la gran metáfora de, en lugar de hablar un lenguaje común, empezamos a hablar lenguajes diferentes. Y eso condujo a la larga a los enfrentamientos. Por eso es importante ver todo el recorrido. Si te quedas solo con un fragmento, no vas a entender la totalidad. Así es, nos quedamos con estas palabras maravillosas de cómo Agustín teje en la vida secreta de los cuadros pasado, presente y futuro con el hilo maravilloso del conocimiento. En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, de modo que, bueno, este es uno de los libros que nos representa y nos va a representar a partir de ahora. Muchísimas gracias, Agustín, ha sido maravilloso tenerle. Un placer, Lorena.